con cierta dificultad. Las personas que ya están mayores pues apenas caminan, ¿verdad? Los ancianitos que no pueden ya ni subir las escaleras, pues entran por estas puertas a duras penas, pero van caminando, hermanos. Nosotros como cristianos también debemos caminar. También nosotros como cristianos debemos andar, pero debemos andar en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios, hermanos, nos ayuda a salir adelante. El Espíritu de Dios nos libra de innumerables batallas que nosotros no peleamos físicamente, sino con almas, con huestes celestiales, dice la palabra, con espíritus engañadores, con todos ellos son los que peleamos, pero para ello nosotros debemos estar preparados en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, hermanos, pues va más allá de ser unos simples hermanos. El Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para que estemos delante de su presencia, alabándolo y glorificándolo. El Señor nos ha rescatado de aquel lugar donde nosotros nos encontrábamos para venir a alabarlo, para venir a glorificarlo, para venir a exaltar su santo nombre. Él nos pide nada más que para que nosotros lleguemos a alcanzar la gloria venidera, pues que nosotros estemos transformados, que estemos renovados, que estemos llenos del poder de Dios, y que nosotros nos vayamos haciendo en nuestro diario vivir un hábito, una disciplina de estar apartado de las cosas del mundo. Dice el apóstol Pablo que nos debemos apartar de los deseos de la carne. La carne se alimenta por la vista. Todo lo que mira y es deseable para sí, pues lo quiere. Una vez le preguntaron a un joven que es nacido en el Evangelio de África, nacido, desde pequeño está en el Evangelio. Sus padres no son nacidos en el Evangelio, pero pues él ya, como quien dice, es nacido. Pues le preguntaron, oye, hijo, ¿y qué te gusta del mundo? Todo me gusta, todo me gusta. Pero oye, mira, ¿cuántos de los que están allá afuera no quisieran estar así como tú? Sí, me dijo, pero ellos no saben que yo quisiera estar como ellos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de librarnos de todas esas tentaciones, debemos de cuidarnos de las acechanzas del enemigo, debemos de cuidarnos de los pasos que vamos dando, de los pasos en los cuales vamos caminando, debemos de fijarnos por esas veredas en las cuales nosotros estamos transcurriendo para ver qué piedras de tropiezo vienen en nuestra vida. Dijo el apóstol Pablo a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Debemos fortalecernos día por día en el Espíritu de Dios, porque nosotros, hermanos, caminando en el Espíritu de Dios, y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, dice que nos dirige detalladamente en nuestra vida. Cuando un hermano está lleno de la presencia de Dios, está lleno del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, lo dirige. Y viene a mi memoria cuando Pablo y Timoteo pues se van a regresar a sus viajes misioneros. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 en adelante, cómo Pablo oraba al Señor y le decía, Señor, pues entonces vamos a ir a Asia. Pero el Señor le revelaba y le decía que Asia no. Aunque Asia necesitara mucha palabra de Dios, aunque Asia necesitara mucho de la mano de Dios, el Espíritu le dijo que no, que Asia no. Entonces ellos siguieron en su camino y dicen que cuando llegaron a Mistra intentaron ir a Bitinia, pero dicen que todavía el Espíritu les dijo que no fueran para allá. Que el Espíritu de Dios le dijo que no fueran. Pero dicen que cuando pasaron junto a Misia, descendieron a Troas y le mostró a Pablo, dice, en una visión de noche a un varón macedonio que en esa visión dice que le rogaba y le decía pues de que vinieran a Macedonia a ayudarnos. Entonces Pablo ahí en ese momento entendió de que cuando el Señor revela algo a uno de nosotros o a quien quiere usar, pues el Señor se lo va a revelar y le va a dar santo y seña de cómo van a ser las cosas, de cómo van a ser las formas, de cómo van a ser los hechos. Así se lo reveló a Noé cuando le dijo que hiciera el arca, le dio medidas, le dio toda la exactitud de cómo iba a ser hecha el arca de Noé, porque el Espíritu de Dios así trabaja en nuestras vidas. Cuando el hermano
el plan de salvación que Dios tenía para su vida. Pero el Espíritu de Dios así es. A nosotros también nos pone esa encomienda, hermanos. A nosotros el Señor también nos pone esa dirección. Aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque nosotros vayamos por la calle, siempre va a haber una persona que te diga: tú porque si eres hermano, tú a mí no me hablas de Dios. El Señor, esa persona ahí te la está poniendo para que tú le hables, para que Él pueda venir a su camino. Él está escogiendo a esa persona para que el Espíritu de Dios también lo mueva a Él y en su mismo lugar pueda traer a otros. Así el Espíritu de Dios nos mueve a cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios nos toca, hermanos, no hayamos ni qué hacer, ni dónde acomodarnos, ni dónde ponernos, porque el Espíritu de Dios nos mueve, es el que nos lleva y nos trae. Era lo que pasaba con Pablo. Él no podía quedarse en un solo lugar porque el Espíritu le decía dónde fuera. Y viene una historia en la que dice que a un hombre de por allá de Inglaterra, pues dice que vino palabra de Dios a su vida y que le dijo: ponte en oración. Y que él dice que empezó a orar y orar, pero dice que él sintió que fue como un abrir y cerrar de ojos, pero que de repente él estaba en Inglaterra y de repente dice que cuando él se dio cuenta, él estaba en medio de la gran urbe de Nueva York. Fíjense la cantidad de gente que hay, pero dice que en ese espacio donde él estaba parado, en ese lugar, en esa parte de la calle donde él estaba parado, dice que ahí él se encontraba alabando y glorificando a Dios, que él estaba comunicándose con Dios. Pero dice que cuando él abrió los ojos y empezó a ver todo ello, dice que ahí el Señor le reveló y le dijo: ahí donde estás parado vas a plantar una iglesia para mí, tú ahí vas a edificar un templo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos también tienen necesidad de mí. El Señor, ¿dónde te ha plantado? El Señor en esta hora o en estos días, ¿dónde te ha puesto para que tú trabajes en la obra de Dios? ¿Cómo te estás conduciendo para hablarles a aquellos que no conocen a Jesucristo? El Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para llevar su mensaje, y no ha escogido cualquiera. Dice en su primera carta, en la primera carta de Pedro, del capítulo 2, versículo 9, dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo estamos trabajando para el Señor? Estamos dándole libertad a que el Espíritu de Dios nos mueva. Le estamos dando esa libertad. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios y vamos caminando en ese Espíritu, dice que Él nos ayuda a soportar todos los ataques del enemigo, todos. Y seguimos con el relato de este capítulo 16 del libro de los Hechos, donde dice que Pablo, de ahí de ese lugar, dice que se fueron a Filipos, y dice que se encontraba en una de las tierras macedonias, pero dice que en un día de reposo, dice que salieron fuera a la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentados, dice, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y no solo ello, dice que después de ello, dice que aconteció que mientras iban, dice, a la oración, dice que les salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tal vez muchos ya conocemos esta historia, ¿verdad? Tal vez muchos ya conocemos la historia que ocurre hoy en nuestros días. ¿Cuántas personas no te leen la mano? ¿Cuántas personas no te leen la mano y te dicen: mira, esta línea está aquí trazada por el puro medio? Dice que mientras más larga llegue, que si te llega para acá, pero que si está bien marcadita, dice que si está bien marcadita, pues vas a tener una larga vida. Pero que si tu línea está medio tenue, está medio figurada, y que si tiene muchas rayas hacia los lados, pues vas a tener una vida muy corta y que vas a morir de una terrible enfermedad. Yo me acuerdo que un hermano, cuando predicaba, que dice que se le acercó una mujer que adivinaba y que hacía limpias, y que le dijo: oye, le dijo,
doy 5,000, dijo, pero si tú me quitas el azúcar, soy diabético. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar prestos al Espíritu de Dios nos está llamando. Dice que en un día, me imagino yo que a lo mejor de día en día iban a este lugar de oración Pablo y Timoteo, y me imagino que esta mujer, pues dice la escritura de que Pablo y Silas, dice que eran Pablo y Silas, que pues que se le acercó esta mujer y que les decía, pues aquí van estos hombres, hijos de Dios Altísimo. Aquí van estos hombres, hijos de Dios Altísimo. Entonces dice que en una de esas veces, pues yo creo que de tanto estar ahí como cuchillito de palo, me imagino yo, pues entonces, pues Pablo se molesta y pues reprende ese espíritu que viene acosándolos tras ellos. Y les dice, en el nombre de Jesús, espíritu, en el nombre de Jesucristo, vete. Le tiene autoridad Pablo en ese instante para decirle, en el nombre de Jesucristo, vete. Pero vete. Y dice que en ese instante el Espíritu hizo libre a aquella muchacha. La hizo libre. Hermanos, la palabra, el nombre de Jesucristo tiene poder. Tiene poder. Se le acercan sus discípulos al Señor y le dicen, Señor, hay algunos que en tu nombre están echando fuera demonios, están haciendo sanidades. El Señor me los dice, déjalos, porque en qué nombre lo están haciendo, en el nombre de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, hermanos, que en el nombre de Jesucristo se debe doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Pero también, hermanos, todos aquellos que van caminando en el Espíritu de Dios, dice que los ayuda a andar libres de toda preocupación. De toda preocupación. Fíjense que una vez me tocó ver a una hermanita, pues que iba a agarrar el camión y cantando. E iba cantando la hermanita, no así como yo, pero iba cantando. Iba cantando, y se miraba muy gozosa. Todavía llegó a parar los camiones y estaba muy gozosa. Y seguía cantando. Y se me ocurrió preguntarle, ya que estábamos aquí en el templo, porque pocas veces uso el camión, y pues esa vez pues lo ocupé y pues me trajo, y yo sin saber trabajar esta independencia, y la hermanita siguió. Dije, pues la hermanita va por alguna visita o algo, y yo me vine caminando y cuando ya estaba la hermanita, dije, por gloria a Dios, pudimos salir donde se bajaba uno ahí, no se bajaba uno del camión. Pero el asunto está, hermanos, de que cuando llego aquí y le pregunto a esta hermanita, oiga, pues ¿usted qué feliz vive? No tiene ninguna preocupación. Ninguna preocupación. No, me dijo, claro que tengo preocupación. Oiga, pero no la refleja. Mire, debo el recibo del agua y dice páguese antes de limitar servicio. Debo el recibo de la luz y son 900 pesos. Debo el teléfono. Debo la mensualidad de tercero. Y me empezó, debo el FAMSA, debo el Electra. Y le digo, oiga, pues usted qué tranquila vive. Y me dice, es que el Espíritu de Dios es el que mora en mí. Yo tengo fe de que mi Señor Jesucristo dice va a cubrir todas esas deudas. Yo sé que mi Señor Jesucristo es el que paga. Yo sé que mi Señor Jesucristo es el que me va a liberar de todas esas ataduras, dice. Por eso yo le ando alabando y glorificando. Por eso el salmista en el Salmo 100 decía, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con
que después de que liberaron a esta muchacha de ese espíritu, pues viene la recompensa, ¿verdad? El enemigo, diablo, Satanás, no se queda sentado, no se queda sentado, y dice que son echados a la cárcel, y no a cualquier reja, dice que hasta lo más profundo, y que todavía le pusieron una escolta personal, que no se les vaya a salir. Pero no los metieron limpiecitos, les dieron unos azotes, 40 menos 1, más aparte, rasgaron sus vestiduras, dice la palabra de Dios. O sea, no estaban tan tranquilitos, o sea, no los metieron así, como dicen ahora, no me golpeo porque le voy a hablar de derechos humanos. No, los refrigieron. En aquel entonces no había derechos humanos. Los refundieron, los castigaron, los laceraron, y allá los tuvieron, y todavía amarrados, pero bien amarraditos para que no se salieran. Pero dice la escritura que eran como a las 12 de la noche, y dice que Pablo y Silas empezaron a alabar y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes podrán decir, ¿cómo voy a alabar al Señor si tengo una infinidad de problemas? Y es cierto, hermanos, todos tenemos problemas. Unos problemas son más chicos, otros problemas son más grandes. Y me comentaba un amigo de otra denominación y me decía, ¿tú crees que tienes problemas? Pues sí, creo que tengo problemas. ¿Y qué tan grandes son tus problemas? Pues no sé cómo medirlo. Le digo, mira, dice, tengo un hijo que te la voy a decir de esta manera. Hay muchos que se quejan por no tener con qué pagar sus deudas. Hay muchos que se quejan que porque les tienen una verruga no hayan cómo tumbársela de la cara. Hay muchos que se quejan porque se están quedando calvos. Hay otros que porque son obesos y quieren adelgazar. Pero fíjate bien, dice, mi problema es que mi hijo está enfermo del corazón y tiene un 98%, dice, lo van a operar, pero hay un 98%, dice, de que no la libre. Imagínate, médico, imagínate. Pero dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Espíritu de Dios está presto a entrar. Pero ¿saben qué me dijo? Pero yo tengo fe, me dijo, en el que me tiene ahorita hablándote de esto. Yo tengo fe en que Jesucristo va a hacer el milagro, porque Jesucristo, dice, vino por todos, vino a salvar y vino a sanar, vino por todo Él. Pablo y Silas tenían problemas, pero sabían ellos en quién confiar. Sabían ellos en quién confiar. Y dice que en esa situación en la que se encontraban, dice que se vino un estruendo, se vino un terremoto, y que dice que los muros y las paredes empezaron a caer, y dice que la puerta quedó abierta, y dice que ellos fueron libres en esa hora. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu necesidad. Lo que sí sé es que Jesucristo está en este lugar, y lo que sí sé es que Jesucristo puede cargar con tu problema. Pero ¿cómo tú estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás lleno de la presencia de Dios? ¿Estás lleno del poder de Dios? ¿Estás lleno de la gracia de Dios? Yo sé que cada uno de ustedes está pasando por una situación diferente. Cada uno de ustedes. Y yo sé que el Señor está viendo su situación. Y que Él tiene poder para manifestarse en ella. Ahora el asunto está en que nosotros le creamos a Dios y que en esta hora le pidamos al Señor que sea Él que nos llene, que sea Él que nos limpie, que nos sane de esta necesidad. Por eso dice Pablo a Tito, en el capítulo 3, del 4 en adelante, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmezas para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué tanto vienes a la presencia de Dios? ¿Qué tanto vienes y le dices, Señor, yo necesito de ti? Necesito que en este día suplas mi necesidad. Si mi trabajo, mis cargas de trabajo son muy fuertes, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Si la vida nos está, como dicen muchos, tomando una jugada, aquí está el Señor. Si estamos pasando por una situación difícil, así como Pablo y Silas, aquí está el Señor. El Señor puede derrumbar muros, puede derrumbar paredes para que tú seas sano en el nombre de Jesucristo. Yo te invito, amigo, hermano, que te pongas aquí. No lo tomes como algo de que ya terminamos y ya nos vamos, sino que en esta hora yo te invito a que vengas, a que tengas un encuentro con Dios y que le digas, Señor, llénate.